Lo primero que quiero decirles para comenzar como de lleno con la temática es que el proceso evolutivo siempre tiene sus momentos pico o sus momentos hito. Esos momentos hito normalmente tienen que ver con un instante donde la persona, en lugar de estar mirando siempre hacia afuera, empieza a mirar hacia adentro y se hace preguntas valiosas. A eso le llamamos la ley de evolución. ¿Qué dice la ley de evolución? Palabras más, palabras menos. Todo cambia. Todo, absolutamente todo cambia. Es decir, miremos qué pasaba hace 15 años en nuestras vidas y vamos a darnos cuenta que se han cambiado muchas cosas quizás. Si quizás no han cambiado muchas cosas es porque estamos paralizados por el miedo, es decir, por la ignorancia. Entonces, normalmente, si yo sigo el impulso divino que tengo dentro de mí, yo voy a ir hacia mi evolución, hacia mi cambio y voy a empezar a modificar pensamientos, comportamientos, conductas, formas de vida, lugares de residencia, muchas cosas cambian. Entonces, llega un momento en el que en algunas cosas nosotros nos resistimos al cambio, nos resistimos a la ley de evolución. Una de esas resistencias, quizás la mayor, es la resistencia al cambio de estado, es decir, pasar de un estado de vida en la materia o en el cuerpo físico a estar ya sin cuerpo físico. Esto que les compartimos no lo decimos por filosofía, sino por vivencias o experiencias que nosotros también hemos tenido. Y aquí me voy a permitir durante todo este proceso hablarles desde mis creencias sin llegar como a invalidar o estropear las suyas. La cuestión es que después de lo que llamamos la muerte, que es solamente un pasito más en el proceso evolutivo, la vida continúa y las personas, lejos de resolver sus dramas, continúan con las mismas situaciones, ya sin cuerpo físico. Por ahí hemos escuchado tantas veces, en tal edificio, en tal casa, que vieron un fantasma, como le llaman, o el espíritu de la abuela está aquí, y tantos comentarios que se hacen normalmente en torno al proceso post-muerte. Desde nuestra experiencia, pues constatamos eso a través de la clarividencia y otras cosas. Y por eso decimos que muchas veces las personas tienen mucha resistencia a este tema de la muerte por falta de conocimiento y por herencias, herencias de ideas quizás religiosas que pueden hablarnos de que después de la muerte nos pueden condenar a un lugar de tormento eterno o simplemente a estar en un espacio como de limbo o algo por el estilo. La verdad y lo cierto es que en la mayoría de las personas actualmente existe todavía ese miedo a morir. Pues cuando uno está frente a la muerte o sucesos de muerte, o estuvo cerca de ellos, como lo es un desastre natural de esas características, normalmente se despierta, se mueve mucho por dentro nuestros miedos. Pero también hemos validado algo muy importante respecto al tema de la muerte, y es que normalmente las personas que tienen mucho miedo a morir realmente tienen miedo de vivir en plenitud, a todo potencial. Es decir, no están viviendo a todo potencial. Cuando una persona aprende a vivir desde su entrega total en el único día que tiene, que es este día o este instante, básicamente empieza a sentir una especie de paz, una especie de consumación de todos los hechos, palabras, actos, proyectos que puede realizar con sus capacidades y sus fuerzas. Es decir, que al final del día puede estar en paz con lo que hizo. Cuando una persona tiene muchos pendientes, pendientes de sueños materiales, pendientes de relaciones en cuanto a sanarlas, pendiente de alcanzar otros conocimientos y pendiente incluso de la conexión con el Padre espiritual o el universo, la energía. Siempre eso hace un hueco, un vacío en el alma. Y siempre, casi siempre podríamos percibir ese vacío cuando estamos completamente solos, sin personas, sin celulares, sin nada. Y cuando nuestra mente está también un poco vacía, podemos escuchar, por así decirlo, una protesta interna que nos dice que esa no es la vida que hemos venido a vivir. Cuando empezamos a escuchar esa voz interna, y no solamente la escuchamos, sino que la obedecemos, nuestra vida empieza a tener sentido y cada día, por lo tanto, se empieza a vivir con propósito. Todos los que estamos aquí hemos elegido venir al planeta Tierra en compañía de nuestros guías espirituales. Llámele ángel o arcángel, como le quiera llamar, o Maestro Jesús o Madre María. Hemos venido voluntariamente.
Muchas almas, es cierto, no querían venir, pero no tenían otra, porque si uno quiere avanzar en el proceso evolutivo, tiene que ir a la escuela de aprendizaje, en este caso la Tierra, que es como una escuela de pruebas. Le llamamos también planeta de expiación, planeta de pagos, por así decirlo. Entonces aquí hemos venido a aprender y hemos decidido voluntariamente venir. La familia donde nacimos es la correcta y la perfecta para las experiencias que necesitamos en pro de nuestro proceso evolutivo. Y el proceso evolutivo tiene solamente una finalidad: pasar de la ignorancia al conocimiento, que finalmente nos va a llevar al estado del amor incondicional. Y nadie puede experimentar la plenitud si no llega al estado del amor incondicional. Y para eso tenemos que atravesar un puente de empoderamiento. Ese empoderamiento, como la palabra lo dice, siempre es hacia adentro. Es decir, empezar a modificar las formas de pensar, de comportarme, de hablar, y en consonancia, por la misma vibración energética que emanamos, a atraer situaciones correspondientes o consonantes a mi energía. Si yo particularmente me considero una persona desdichada todo el tiempo, pienso desdichado, hablo desdichado, probablemente atraiga a mi vida situaciones y personas que me confirmen esa vibración emocional que yo estoy emanando a través de mis pensamientos y mis palabras. No se trata solamente de modificar y de volverse una persona de afirmaciones y decretos, pero que no las siento y no las estoy viviendo. Por ejemplo, una persona puede decir hay que ser agradecido y empieza todos los días a hacer decretos de gratitud, pero sus actitudes no son de gratitud. Por lo tanto, casi todo lo que nosotros queremos hacer debe convertirse en una actitud interna que se refleje en lo externo. De esta manera pasamos este puente, cambiando, modificando, ¿sí? Poco a poco lo que van siendo nuestras formas de pensar acerca de nosotros mismos y nuestra forma de pensar acerca de la vida. Y eso se logra básicamente a través de dos vías solamente: el autoconocimiento, conocer mi forma de pensar, mi forma de percibirme, y conocimiento de cómo funciona la vida, cómo funciona esto, cómo funciona el universo, de qué se trata esta cosa. Cuando yo consagro tiempo de calidad a esas dos cosas, yo voy en línea con una evolución un poquito más fluida, más fácil, ¿sí? Sin tantos dolores. Y ahí entonces entra el punto. Cuando yo no lo hago desde esa conexión de escucharme, de conocerme y conocer cómo funciona la vida, automáticamente la ley de evolución entra en acción. Nuestro Padre amoroso, celestial, universo, energía, nos quiere a todos felices eternamente, no temporalmente. Pero somos nosotros, con nuestro libre albedrío, quienes nos resistimos. Entonces, ¿qué pasa? Y ustedes lo han constatado seguramente: cuando uno realmente se está estancando o volviendo pasivo en el proceso evolutivo, el Padre, con su amor eterno, nos envía la ayuda. Pero como estamos un poco rebeldes, nos envía un poquito de dolor. Por eso dicen algunas corrientes espirituales que el dolor es el portero del reino de los cielos. Y el dolor es, en este planeta de pruebas y expiaciones, lo único que hace que el ser humano despierte a una conciencia superior de sí mismo y a una conciencia del conocimiento de las leyes que rigen el universo, de las cuales nosotros somos partes en este planeta Tierra. Cuando el dolor llega, evidentemente que no es nada cómodo. Puede ser un dolor individual, un dolor familiar o un dolor nacional o incluso global. Nosotros, en esta generación, hemos vivido diferentes tipos de dolores personales, ya en la adolescencia, tan sencillo como que tenías una novia y te engañó, o te sacaron del trabajo con el que soñabas estar todo el tiempo, o no cumpliste con tu programa académico para terminar tu carrera, y tantos otros dolores, divorcios, muertes, etcétera, o enfermedades graves. Esos dolores tienen digamos, el propósito de llevarnos a hacer unas preguntas que nos conduzcan a conocernos más y a conocer la vida un poco más. Cuando las masas o el inconsciente colectivo, la colectividad humana, está en un proceso de rebeldía colectiva, de ignorancia colectiva, pues a esa ignorancia colectiva o rebeldía colectiva, sí, pues corresponde también un dolor colectivo como tal. Cuando uno hace de pronto un análisis exhaustivo, que a veces puede tomar muchísimo tiempo, uno se da cuenta que los dolores que uno ha vivido
básicamente los ha causado uno mismo a través de múltiples vivencias y circunstancias que se van asociando y alineando hasta llegar a un punto en el que le dice a uno por ahí no es o detente. Entonces uno cuando ya mira hacia atrás, superando, trascendiendo el dolor, se da cuenta de los errores que cometió o sí, digamos de los desaciertos que tuvo. ¿Para qué? Para empezar a construir una vida diferente. Es muy particular porque los desastres naturales han ocurrido durante todo el tiempo en que la humanidad está aquí presente. Algunos han sido evidentemente muchos más catastróficos y otros más leves, pero todos proporcionan lo mismo básicamente y es que se despierta, se suscita un miedo en las personas que están allí, sobre todo las más cercanas al evento, un miedo a esa transición llamada muerte. Eso no quita la oportunidad de servir, el hecho de que conozcamos estas cosas, de que, por ejemplo, después de la muerte el alma sigue, de que el Padre amoroso es amor incondicional eternamente y va a cobijar a todos sus hijos y no los va a mandar para un lugar de castigo. Todo eso hace que nosotros también despertemos esa solidaridad, esa fraternidad y lo que tengamos que hacer esté en nuestras manos, lo tenemos que hacer, según sean nuestras capacidades, habilidades. Pero aquí les hago un apunte, que no entre la culpa a hacer juicio con ustedes mismos, que no digan yo no he ayudado nada, yo no he ido a ninguna parte. Eh, a veces con el propio proceso es suficiente. Con el simple hecho de que usted esté tratando de ser un mejor ser humano, está ayudando a todos. Si de ahí para allá puede dar un poquito más la mano, también está bien, ¿sí? Pero que la culpa no ocupe ningún lugar en la mente, ¿sí? Porque la culpa siempre paraliza. Entonces llega un momento en que cuando la colectividad de un lugar, de una nación, está un poco pausada en el proceso evolutivo, no necesariamente rebelde, pero sí pausada, estancada, cómoda, yo utilizaría la palabra cómoda en este caso, la divinidad dice, tienen potencial, tienen mucho potencial para sembrar semillas. Allí hay muchos misioneros del amor, allí hay muchas personas que si se encaminan a escuchar su sabiduría interior pueden servir a muchas personas y cambiar el lugar. Entonces, a veces no se escucha esa voz de sabiduría y nada más, se acomodan las personas, se vuelve una comodidad, se espera un tiempo, la ley divina espera un tiempo, pero después de cierto momento hace un sacudoncito. No solamente replantean el tema de un esquema de una estructura a nivel físico, los materiales y cómo hacerlo, dónde hacerlo, todo eso, sino que también nos pone a pensar en nuestra propia vida. Por ejemplo, una reflexión que considero oportuna después de un suceso así es ¿por qué todavía estoy aquí? ¿Por qué no estuve en aquel lugar o en aquellos lugares por las múltiples combinaciones o sincronicidades que me pudieron haber llevado a estar en un lugar de esos? O simplemente que en el lugar donde yo estuviera también se hubiera caído. Pero no sucedió. Entonces, ¿por qué Dios, la vida, todavía me tiene aquí? ¿Qué quiere de mí? ¿Qué quiere de mí el Padre Celestial, el universo? ¿Qué es lo que voy a hacer a partir de ahora? ¿O quién o qué voy a hacer a partir de ahora? Eso es una forma digna de honrar a los que se fueron también. Es una forma de decir, bueno, a partir de ahora voy a vivir con más conciencia, ¿sí? Entonces, de tal manera, el dolor nos visita a todos, y más aún a los que son más rebeldes o los que están más cómodos en la inercia evolutiva. Si una persona está con grandes capacidades, tiene sueños, especialmente sueños de servicio, ya sea a sí mismo, a su familia, a su comunidad, a la nación, a quien sea, ¿sí? Y no lo hace por pereza, por miedo, pero especialmente por comodidad. Estoy cómodo, no me voy a incomodar, ¿sí? Automáticamente, y si son varias las personas de ese lugar o ese territorio que están en las mismas condiciones, a veces suceden estas cosas. Les digo vuelvo y digo, mi filosofía, mis creencias, mis convicciones. Este tipo de movimientos son orquestados por la divinidad, pero nunca como un castigo. Nunca. Nunca es como, "Oh, está muy cómodo, vamos a castigarlos y mandémosles un terremoto". No es así, no funciona de esa manera. De hecho, muchas veces hay un patrón en los terremotos y es que
donde ciertamente llegan a suceder, a veces las personas que están allí están transgrediendo la ley divina de alguna manera. Entonces estos movimientos son la forma también de reajustar. Yo escuchaba por allí una noticia que decía que la acumulación energética del movimiento era más o menos de 200 años de acumulación y que en ese momento se liberó y que por eso tan potente. Pues llevemos eso un poquito al símil de la conciencia interna entonces. Probablemente sean 200 años de generaciones en el mismo estado de conciencia. 200 años en que hemos estado pasivos, cómodos o estancados y se ha avanzado muy poco. ¿Qué hace la divinidad en esos momentos o antes de que ocurran estos eventos? Manda a la tierra, a ese lugar, heraldos, pequeños maestros de sabiduría, de amor, para que su vibración sea compartida con todos los que están allí. ¿Y qué pasa si esas personas, digamos que se escogieron a 100 personas que fueran a estos territorios a llevar esa energía vibracional para que precisamente se despertara? Nosotros todos somos energía, eso ya lo sabemos, la cuántica y otras ramas nos lo han confirmado. Si nosotros somos energía y empezamos a vibrar en frecuencias más altas, automáticamente entramos con nuestra energía a equilibrar la energía de la Tierra. Y estos sucesos o ciertos sucesos no tienden a ocurrir porque la energía del ser humano en conexión con su madre tierra y con su padre cielo automáticamente equilibran la balanza. Pero, ¿qué pasaría si se envía a un grupo de personas a hacer una pequeña misión o una gran misión y esas personas no lo hacen o se duermen? Básicamente no hay cómo contrarrestar ese tipo de energías. Yo pienso y considero que uno de los factores importantes en los desequilibrios energéticos es que los que sienten un llamado de servicio, ya sea, vuelvo y digo, material, emocional, mental o espiritual, a veces se acomoda mucho, se es muy cómodo, porque normalmente el servicio divino aquí en la tierra suele ser incómodo, porque uno va a recibir críticas, juicios, lo van a aislar, ya no lo van a invitar, va a experimentar soledades también, todas esas cosas, pero si nosotros nos consideramos hijos de un amor tal fraternal del Padre Espiritual, y por ahí de pronto, como es nuestro caso, creemos firmemente en esa vida del Maestro Jesús, nos vamos a dar cuenta que ese modelo de vida que él tuvo no fue cómodo, en absoluto, ¿sí? Para nada. Siempre donde iba, quizás uno u otro milagro, pero también había muchas voces de juicio, muchas piedras tiradas, y bueno, lo que pasó al final. Nosotros que estamos haciendo quizás en ese llamado, una labor, todos los que sienten eso van a sentir a veces pequeñas piedritas, no son tan grandes como aquellas, pero van a sentir el juicio, van a sentir que lo aíslan. Y una parte de nosotros, una parte humana, no quiere eso, entonces se acomoda, baja su frecuencia en favor de la ignorancia. Y lo que estamos haciendo con eso es eh, promoviendo a que la energía se libere de otras maneras, porque el cambio va a suceder, sea como sea. O sucede a través del dolor o sucede a través del amor. El camino del amor es difícil porque precisamente requiere que uno aleje el egoísmo, se olvide un poquito de uno mismo. Es lo que llamamos abnegarse, entregarse a la divinidad. Cuando uno empieza ese proceso de entregarse a la divinidad y obedecer esa guía espiritual interior, esa voz interior, esa intuición interior, automáticamente una pequeña acción. No necesitamos crear fundaciones, ni salir a las calles a dar conferencias, ni convocar a miles de personas. Solo necesitamos pequeñas microacciones en el día a día. Una acción de conciencia en casa, una acción de conciencia conmigo mismo y una acción de conciencia quizás con el territorio al que pertenezco, en este caso nuestra nación Colombia. Una oración, una meditación, una conexión también con la madre tierra. Todo eso, ¿sí? Es muy particular porque en este movimiento he notado en algunos videos, sobre todo de animales, que los animales, como en otros momentos, en esta ocasión es como si no se hubieran dado cuenta. Es como si no hubieran sido preavisados, como quien dice, como si ese sexto sentido hubiera estado un poco bloqueado en ese instante. Cuando suceden estas cosas y los animales están súper conectados pues con las energías, eh, es porque eso tenía que pasar. O sea, estaba velado porque así tenía que ser.
Ahora, lo que vamos a ver a continuación y les voy a mostrar son unos datos estadísticos acerca de lo que ha pasado en los últimos más o menos 14 años en nuestro planeta, ¿sí? Y bueno, ahí incluyo obviamente a Colombia dentro del proceso y eso nos va a llevar a unas conclusiones específicas a través de las cuales nos vamos a dar cuenta del grado de responsabilidad que tenemos, no de que seamos o no los promotores de eventos así, por supuesto que no, pero sí de un entorno vibracional armónico, diferente y sobre todo sin miedo. Yo creo que la vida no se hizo para vivir con miedo a nada, ni siquiera a la muerte, porque el que tiene miedo de morir, vuelvo y digo, no vive pensando en que va a morir. Algunos con pensamientos muy excesivos, continuos, todo el tiempo, se enferman y ya piensan que se van a morir, o cualquier cosita y ya están pensando mil cosas terribles. Cuando uno se enfoca en la vida que se le dio y se enfoca en vivirla con conciencia y con propósito para la evolución personal y, ¿sí? Por, digamos, expansión de mi propio cambio, ayudar a los demás, automáticamente la vida cobra sentido y uno puede decir, si me voy hoy, me voy en paz, porque he hecho todo lo que he tenido que hacer, he entregado todo, he cambiado, me he modificado, etcétera. Entonces vamos a ver unos datos. Yo les voy a compartir aquí una pequeña presentación que tengo y a partir de ella voy a hacer una serie de explicaciones. Ok, bueno, entonces, si no lo ven en algún momento, me dicen en caso tal si no logran ver la presentación. Hágame saber alguien por ahí en el chat si está viendo la presentación, con dos o tres es suficiente. Perfecto, gracias. Bueno, présteme atención y que es muy interesante esto es bastante interesante lo que les voy a mostrar. Bueno, lo primero es que vamos a hablar de un periodo del 2012 al 2026. Hemos escogido el año 2012 porque es el año que se señaló por los mayas y otras culturas como el posible fin del mundo, pero realmente no era el fin, sino el principio de la transición planetaria, como se le llama. Vamos viendo cómo el dolor, como forma de despertarnos dentro de la ley divina, ha llegado a nuestra vida. Aquí estamos viendo que las guerras, desde el 2012 al 2026, 14 años, estamos hablando de más de 1,5 millones de muertes, ¿sí? En 7 conflictos principales en diferentes países. Los desastres naturales han tenido una cifra de 97.400 personas, 400 muertes en 22 eventos. Y miren este dato tan particular. El COVID-19, que solamente duró prácticamente un año larguito, fueron 14,9 millones de personas las que padecieron pues la enfermedad y se fueron. Perdóneme. Bien, ahora, si uno mira las comparaciones, uno se da cuenta de que la guerra, ¿sí? En comparación con los desastres naturales, tiene una mayoría absoluta del 93,9%, 15 veces más muertes en guerras que en desastres naturales. Aquí pasa algo muy particular. Las guerras, nosotros particularmente, bueno, varios de nosotros quizás no las hemos visto. Algunos sí se han tenido que enfrentar al tema del conflicto armado colombiano que ha sido muy largo y que han tenido que salir de sus zonas, de sus residencias. Y nos damos cuenta que la guerra es un dolor muy prolongado, completamente, es años. Y la naturaleza sí es algo muy breve, es un solo momento, un solo impacto que puede producir muertes instantáneas. La pandemia es algo absolutamente diferente, es algo que tampoco lo esperábamos, pero se llevó a demasiadas personas. Cuando vemos de pronto ya lo que va haciendo las comparativas de la tabla, miren la tortica allí en ese gráfico de los desastres naturales, dentro de los cuales están los terremotos, los tsunamis, los huracanes, incendios, todo lo que sea natural. Solamente 6,1 en comparación. Y miren lo que produjo el COVID en su momento. O sea, la cifra evidentemente es enorme. Si seguimos mirando cómo ha sido el llamado a nuestra humanidad al despertar a través del dolor,
nos vamos a encontrar con ciertas cosas, ¿sí? Y vamos a hacer una comparativa con los nacimientos en el mundo, nacimientos completos según las estimaciones de las Naciones Unidas. Ciertamente ha decrecido. En el 2012 nacieron 146 millones de personas y a 2023 habían 132 millones de personas. Y se ha sostenido en los últimos 3 años, de hecho está subiendo otra vez un poquito toda la natalidad, y esto es un dato de todo el mundo, ¿ok? Hasta ahora, hasta el 17 de agosto de este año, han nacido 83 millones de personas en el mundo. Ahora relacionemos lo que es el tema de nacimientos y muertes con lo que estamos hablando específicamente muertes por guerras, desastres naturales y COVID. No estamos hablando de otro tipo de muertes todavía. Estamos hablando solamente de esos tres ítems. Si vemos la comparativa, nos vamos a dar cuenta que las guerras, particularmente, por cada muerte, por cada muerte de una persona en una guerra, hay 1.346 nacimientos. Por cada muerte en un desastre natural hay 20.828 nacimientos. Y con el COVID, por una muerte habían 136 nacimientos. Si vemos como la relación total o el promedio, nos damos cuenta que una muerte, ¿sí? Por una muerte hay 123 nacimientos. Estas estimaciones son bastante interesantes. Ahora, cuando vemos ya un poquito más la relación, miren la tabla de relación nacimientos-muertes. Muertes entre guerras, desastres naturales y COVID, 16.5 millones, mientras que los nacimientos acumulados fueron de 2.028 millones de personas. Y ya cuando empezamos a ver las muertes en el mundo por cualquier causa, ahora ya no es solamente la guerra o el desastre natural. Estamos hablando, miren, que desde el 2019 hasta el 2021 la ascensión fue tremenda. Pasamos de 58 millones de personas a 69 millones de personas aproximadamente que fallecieron. Bajó, ¿sí? Después del proceso del COVID y demás, empezó a bajar. Y ahora está volviendo a subir otra vez la cifra de muertos como tal. Por ejemplo, en el 2023 hubo 61.7 millones y ahora en el 2026 hay 63.6 millones y estamos solamente a nivel de agosto. Mirando ya como una relación de muertes y nacimientos a través del flujo mundial de todas las causas, siguen habiendo más nacimientos que muertes, completamente. La tasa o la relación es de una muerte, 2.32 nacimientos. Dos personas básicamente nacen, una persona muere, literalmente. Todos los, bueno, digamos que podríamos decir que en esa relación. Pero aquí viene lo interesante. Cuando vemos las causas principales de muerte, miren esto que se presenta. Los accidentes de tránsito del 2012 al 2023, 15.4 millones de accidentes con muertes. COVID, 18.1 millones. Diabetes, 19.7. Demencia, 21.8. Trastornos neonatales, 22.6. Las digestivas 28.1, neumonía 29.5 millones, respiratorias crónicas 43.8 millones, cáncer 111 millones de personas en estos últimos 14, 13 años. Y este dato es increíble, las enfermedades cardiovasculares, 212 millones aproximadamente de personas han perdido la vida en los últimos 13 años. Cardiovasculares y cáncer suman 323 millones de personas, es decir, el 51% de las muertes en los últimos 14 años pertenecen a esas dos enfermedades. Los accidentes son la siguiente con 21.6, violencia y conflicto, que son las guerras y demás, 6.7 millones en estos 14 años en todo el mundo, y los desastres naturales como un terremoto, que es el último, son 223.000 personas en 14 años, ¿sí? Que es el 0,04% que corresponde a toda esta relación. Ahora, mm, cuando empezamos a verlo desde el punto de vista de lo que nos está pasando, prácticamente los desastres naturales casi ni se ven.
son solamente 0,2 millones de personas. Y si se va uno, como les digo, a la última parte, cardiovasculares y cáncer, nos damos cuenta que el flujo es inmenso. Y básicamente a mí me llama también la atención algo de esta tabla, es que el suicidio, incluso, literalmente, produce más muertes que los desastres naturales. 8,9 millones de personas se han suicidado en los últimos 14 años. Claro, uno no se da cuenta de muchas cosas porque no las está viendo. Un terremoto uno lo siente, uno ve videos constantes de eso durante todos estos días quizás. Lo mismo que otras cosas, ¿sí? Pero aquí nos damos cuenta particularmente de algunas cosas que están pasando a nuestro alrededor que no sabemos. Y si ustedes lo notan, las enfermedades cardiovasculares, las otras causas como la respiración, las enfermedades maternas o neonatales, los accidentes y el suicidio, hasta allí, completamente dependen de un equilibrio interior de la persona. Dependen de que la persona maneje, sí o sí, una armonía entre cuerpo, emoción, mente y espíritu. Es muy particular porque yo les digo, los desastres naturales son orquestados por ciertas leyes divinas, pero precisamente es lo menos que produce muertes. Está lejos, por lo tanto, también de ser un castigo. Parece que nosotros mismos nos castigamos a través de este flujo de enfermedades que siempre va en aumento. La salud, por supuesto, entonces es la primera frontera de la vida. La cifra es enorme. 323,3 millones de personas en estos últimos 14 años que representan más del 50%, más de la mitad de las muertes. Lo último son los desastres naturales, ¿sí? Estos datos me parecieron pues muy interesantes porque reflejan completamente cosas que desconocemos. ¿Y por qué quise presentarles esto? No para hablarles de muerte continua, para nada. Les quise presentar esto porque el momento actual nos lleva a todos a replantearnos en muchos aspectos. No solamente si voy a vivir o no en un edificio, ¿sí? Sino en cómo me voy a cuidar, porque me puede matar primero un infarto que un terremoto. Primero me puede matar una enfermedad respiratoria que cualquier evento natural. Y los eventos naturales en la sabiduría divina, porque el planeta se está moviendo todo el tiempo, suceden cada tanto y no son a veces tan impactantes. Dentro de estas cifras de los terremotos, creo que el más terrible de los últimos 14 años fue el de Nepal, que se llevó aproximadamente unas 9.000 personas, ¿sí? Pero de resto, de pronto el último de Venezuela, que se ha llevado más de 5.000 personas. Y ahora acá en Colombia, que creo la cifra ronda las 300 personas aproximadamente. Entonces, el movimiento realmente no es ni castigo, tampoco es para que nos asustemos, sino que es un llamado. Literalmente es un llamado. Eh, yo he tenido a veces como no sé si llamarle la fortuna de tener personas que han llegado a nosotros a través de estos años de compartir información y se les ve o se les siente también un llamado importantísimo espiritual, un llamado a transformarse, un llamado a sanarse, pero a consagrarse, pero dejan las cosas para después y a veces no hay tiempo y suelen irse antes de tiempo, suelen dejar el cuerpo antes de que se consagraran. ¿Por qué? Porque estaban tal vez cómodos o tenían miedo o cualquier otra cosa. Pero si uno se pone a mirar la vida como tal, uno se va a dar cuenta que la vida se hizo con el propósito de que uno se libere de sus miedos y que exprese el potencial divino que vino a manifestar. Todos nosotros somos extensiones de Dios, simplemente que estamos en un proceso de ser consciente de eso. A eso se le llama evolución. Evolucionar es hacerme más consciente de que el Padre Celestial se está expresando a través de mí. Y cuando yo me hago consciente de eso, surge la idea primordial para que eso suceda. Y es que me tengo que hacer a un lado. Mi personalidad, mis egoísmos, tengo que hacerlos a un lado y dejar que Dios se exprese a través de mí. En ese momento, el miedo empieza a desaparecer. Cualquier tipo de miedo empieza a desaparecer. Y la comprensión mayor de lo que es el Padre Celestial, como le llamamos nosotros, Dios, universo, energía o como quiera que usted le llame, se hace
tan grande, vasta y clara que es imposible que una persona que diga creer en Dios tenga miedo. Eso es agua y aceite. Si yo digo que yo creo en el Padre Celestial, creo en Dios, o que soy una persona espiritual, verdaderamente espiritual, pues no cabe el miedo, o por lo menos estoy trabajando de liberarme de miedos. Y esos miedos, reconoceré, son miedos que no son míos, son herencia del inconsciente colectivo del cual hago parte, porque la genética de mi cuerpo guarda una información de miles de años de evolución del ser humano. Y allí también está, por ejemplo, nuestro cerebro reptil, que guarda información instintiva para la defensa, para la huida, el ataque. Lo que pasa es que muchas veces las situaciones que son neutrales las interpretamos como una amenaza. Y al interpretarlas como una amenaza se activan esas partes instintivas prehistóricas y actuamos como si fuéramos animalitos. Las guerras entre países son como si fuéramos animalitos, peleando por comida o peleando por algún tipo de posesión. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque no consagramos el tiempo a irnos hacia adentro. Por ejemplo, la bioenergética, como tal, nos ha enseñado, no hay pruebas contundentes, porque tampoco vamos a decir que hayan pruebas contundentes, pero nos ha enseñado que los pensamientos influyen mucho en el estrés. Y el estrés es el panorama adecuado para generar un sinfín de enfermedades. Los descubrimientos recientes han visto que en el cuerpo humano, con todos sus órganos, se comunican entre sí a través de algo que se llama las moléculas mensajeras. Y esas moléculas se generan a partir de precisamente la capacidad que tengamos para estar en armonía interior, físicamente hablando. Pero también sabemos que esa armonía interior depende de las emociones, cómo estoy gestionando mis emociones. Depende de la forma de pensar, cómo estoy pensando, porque no hay emoción sin pensamiento. Y si yo quiero enriquecer mi pensamiento, necesito trascender la forma humana, o sea, necesito ir un poco más allá de nuestro sistema humano que nosotros hemos creado para vivir. Tiene que haber algo más grande. Y no puede ser sentencioso, ni tampoco dictador, ni tampoco condenatorio. No puede ser que algo superior, por cosas mínimas, nos vaya a condenar a cosas tan terribles. Y necesitamos precisamente en esa medida expandir la información de sabiduría que vamos obteniendo. Eso se puede obtener a través de la meditación, la conexión, si usted cree en ángeles, a través de ellos también, perdón, a través de ellos también. De esa manera, entonces, el pensamiento se enriquece, ¿sí? Con nueva información que traerá nuevas experiencias que son la forma de verificar esa información precisamente. Estos sucesos naturales eh, no me van a malinterpretar con lo que voy a decir porque no quiero herir susceptibilidades. Son un llamado importante para los que quedamos y también para los que se fueron, porque como les decimos, creemos firmemente en la vida después de la vida. Lo que pasa es que los que se fueron ya no tienen la oportunidad que tenemos nosotros ahora con nuestros cuerpos y aquí en esta vida. Es decir, tenemos la oportunidad de hacer lo que venimos a hacer. No podemos seguir viviendo en la supervivencia. La supervivencia no es solamente estar pendiente del techo y la comida. Supervivencia es cualquier persona que esté viviendo con alejado, más bien, de su propósito esencial, su propósito de vida, su propósito de trascendencia. Hemos venido a trascender, a hacer cosas realmente relevantes, a trascender los contenidos psíquicos o las herencias familiares. Hemos venido a trascender también las ideas o limitaciones que nos separan unos de otros. Yo celebro mucho que la fraternidad ahorita se está viendo. Ojalá se sostenga, bendito sea el Padre. Ojalá se sostenga. Y si no la podemos sostener con con toda la masa colectiva que está en movimiento, pues los que se les activó el corazón, que lo sostengan, que creen programas a partir de esto y que no se queden ahí como por el momento, sino que se sostengan en el tiempo para que los lazos de fraternidad sigan existiendo. Pero si nosotros continuamos, entre comillas, dormidos sin hacer lo que venimos a hacer, automáticamente la energía del planeta Tierra y la energía del lugar que habitamos, el territorio, pues va a seguir también desequilibrada. Crean cuando les digo esto, cualquier pequeña acción hecha con amor cambia la vibración del lugar y de la tierra. Allí entonces descienden los ángeles, arcángeles, que son
básicamente los arcángeles especialmente, los que orquestan este tipo de movimientos sísmicos con todo su amor, con todo su amor. Sí, pero cuando ya hay energía ahí, ya no necesitan, porque nuestra energía en conjunto, si hay dos, tres, cuatro, una fraternidad espiritual bien bonita, automáticamente esa energía baja el impacto, porque esa energía contrarresta. Y por ahí escuchaba yo a algunos indígenas una vez que decían que el que está hermanado con la madre tierra, la tierra lo protege si no le ha llegado a su momento. Si no le ha llegado la hora, la tierra lo protege y no le hace pues perecer. Pero más allá de eso es que todavía estamos aquí. Y increíblemente no somos parte de los 323 millones de personas que han desaparecido de esta vida humana en los últimos 14 años. ¿Por qué? Pues pucha, nos ganamos la lotería. De 323 millones estar aquí todavía, Dios mío santo. O sea, ¿qué hay que hacer? Preguntaría yo. Porque si me tienen aquí todavía es porque algo hay que hacer. Y aún más después de situaciones como las que acabamos de vivir que generan tantísimos movimientos en todas las estructuras internas y externas. A partir de eso todo debe cambiar, pero no prestar atención y no perder el tiempo, perdónenme que les diga, pero no perder el tiempo en cuestiones políticas, ¿sí? En que, ¿por qué hizo, por qué no hizo? Debemos consagrar nuestra atención es hacia nosotros, hacia adentro. ¿Qué voy a hacer con mi vida ahora? ¿Qué es lo que tengo pendiente? He estado soñando tantas veces esto que debo de hacer. En sueño me han hablado así. He ido a tales partes y he tenido que hacer esto y lo otro. Tengo pendiente sanar con tal persona, pedir perdón, disculpar, qué sé yo. Hay que hacerlo ya porque es que en los próximos 7 minutos podemos desaparecer de aquí. No podemos dejar de aprovechar el tiempo porque nunca se sabe qué pase en los próximos 10 minutos. Nunca se sabe. Y es increíble porque la ley divina es la que marca todo. ¿Qué íbamos a imaginar toda esta cantidad de sucesos? ¿Sí? ¿Qué íbamos a imaginar por ejemplo, personas que han ido a pueblos lejanos a llevar la ayuda? ¿Qué iban a imaginar el domingo antes de todo esto que iban a estar por allá haciendo esas cosas? Entonces no es nuestro plan, ¿sí? Es el plan de la divinidad. Y créanme, ojalá algún día quizás me entiendan estas palabras. El dolor es lo mejor que le puede pasar a un individuo que está dormido o cómodo. Es lo mejor que le puede pasar para que despierte. Ojalá despierte en vida y no después de ella, porque después de ella es un poco más difícil. Las personas al ver su vida se dan cuenta que la desperdiciaron y se llenan de culpa. Y la culpa los deja a veces paralizados en ciertos lugares. El amor de una oración que uno puede hacer siempre por ellos con cierta energía y cierto conocimiento los saca de ahí. Pero la vida es eterna, nuestra alma es eterna, nuestros vehículos físicos son temporales y se nos han prestado para que los administremos en la expresión de formas, de sueños que antes eran tangibles, solo pensamiento, se hacen tangibles para que sirvan como medios o canales de vinculación de la fraternidad que hemos venido todos a trabajar. El planeta Tierra está llamado a volverse un lugar fraternal, literalmente. Aunque escuchemos voces de guerra, aunque escuchemos más separación todos los días, aunque escuchemos división política, aunque supuestamente nuestro país esté dividido en dos bandos, no dejemos nosotros de unificarnos en nosotros y no le demos relevancia a lo que no tiene relevancia. No nos debe importar en absoluto que suba un gobernante o se baje otro, o que suba el dólar o baje, porque todas esas cosas son orquestadas por un plan divino. O sea, todo eso es temporal, absolutamente. Y por eso digo que el que realmente cree en la divinidad y está en el proceso espiritual, ¿de qué teme? ¿Qué va a temer? Ah, bueno, quizás entonces toque replantear lo que es la espiritualidad y lo que es Dios para acercarse un poco más. Porque ciertamente la historia religiosa o la historia de los dogmas ha hecho de ciertas figuras religiones. Yo lo he dicho varias veces, Jesús no creó ninguna religión y sin embargo hay muchas religiones de Jesús. Buda tampoco creó religiones y sin embargo hay muchas religiones budistas. Entonces nosotros a veces un poco fanáticos de ciertas enseñanzas maravillosas creamos cosas que finalmente se desvían del propósito, que suele ser muy sencillo. Y bueno, digamos que de la vida del Maestro Jesús es algo súper sencillo. Ama a tu prójimo como a ti mismo.
O en otras palabras, si estuvieras en igualdad de condiciones, ¿qué harías? ¿Cómo te gustaría que te trataran? ¿Sí? Entonces, en esa medida, hacemos nuestro servicio, nos movemos. Incluso en estas circunstancias, lo que usted sienta, como si usted estuviera ahí, ¿qué haría? ¿Qué le gustaría que hicieran por usted? Hágalo, pero nunca con desespero. Porque si usted con desespero va y sirve, lo que está entregando es desespero. El servicio se debe hacer con serenidad, que no se llama, que no es lo mismo que pasividad. La serenidad es un estado de aceptación, ¿sí? Del momento donde la conciencia se está centrando en el amor, porque no es la cantidad de cosas que se hagan, sino el amor con que se hagan. Con una sola cosa que hagamos, con mucho amor es suficiente. Si una persona dice, yo no puedo ir a esos lugares, no puedo viajar, no tengo plata, qué sé yo, para comprar mercados, pero voy a orar, voy a meditar, voy a enviar una energía, con que usted haga eso con mucho amor, es más que suficiente. Y es un gran servicio, excelente servicio. Si tiene otras capacidades, hágalas con amor, ¿sí? Entonces estamos en un tiempo así, en un tiempo donde tenemos que hacer las cosas con amor, servir con amor, entregarnos con amor. Y no podemos seguir siendo los mismos. Me explico. No podemos seguir yendo a trabajar sin amor. No podemos seguir estando en la casa y quejándonos de lo que está pasando de pronto frente a las pantallas, ¿sí? Y mientras tanto no estamos sembrando amor allí en la familia. No podemos ir a lugares lejanos a llevar mercados y mil cosas y no somos capaces de hacer un buen servicio en la propia casa. Entonces no podemos ser incoherentes. Tenemos que tratar de que primero el servicio esté al alcance de los que están más cerca de nosotros y si yo puedo, tengo mi llamado a hacer servicio en este momento a los demás, que sean hechos con amor, pero no con miedo. No se entrega lo que es la materia, se entrega la energía que se coloca en eso. Entonces, el verdadero servicio, el servicio auténtico parte de adentro hacia afuera. De tal manera que en este momento nos están llamando a ser fraternos, pero no solamente con los que han sufrido. El tema de que ya no tienen casa, el tema de que partió un ser querido. Yo debo decirles algo respecto a eso. Eso es plan divino. Así tenía que suceder, de cierta manera. Las personas que se fueron cumplieron con su fase, su programa de vida. Unos quizás a través de una especie de pago expiatorio. Otros simplemente cumplieron su misión y ya tenían que irse. Los lugares donde ocurrió eso tienen que renovarse. Hay energías que están muy viejas en esos sitios. Yo particularmente les digo, pues yo conozco, viví mucho tiempo en la ciudad de Cali y conozco esos sitios y más o menos conozco ciertas historias de esos lugares, no de todos. Entonces, a veces uno cuando mira las historias energéticas de ciertos lugares, uno se da cuenta que tenían que modificarse y que hubo paciencia de la divinidad. Ahora es como que listo, renovemos todo eso y los que se fueron era porque ya se tenían que ir. Entonces también entrar en un estado de aceptación, literalmente. Porque finalmente, si vamos a esos datos que yo les presenté, debemos es tener prevención en la salud, que eso parte del pensamiento, no estresarnos. Si se cerró un ciclo, se cerró un ciclo. A veces queremos también regresar a ciclos. Se cerró una relación y estamos sufriendo por eso. Cierre eso ya. Si ya se cerró y siga adelante, evolucione, no se estanque, que no haya pasividad, ya sea una relación de pareja, ya sea una relación laboral, lo que sea, no estamos solos. Nadie está solo en este camino terrenal. Entonces tenemos que aprender a confiar. Ahora, este confiar no es como que yo confío. Yo les decía, el título de la conferencia, espera y confía, ¿no? Cualquiera puede visualizar uno sentado, esperando y confiando, pero no, la espera no es una espera pasiva, ¿sí? La espera es que yo sé que lo que yo tengo que vivir, lo voy a vivir. Entre tanto, voy a hacer con amor lo que me corresponde y esperaré las correspondencias adecuadas sin expectativas y sin imponerle mis tiempos y mis condiciones a la ley universal. Y la confianza, particularmente, es, se asienta o se afianza cuando yo tengo acciones, precisamente, que demuestran la coherencia de mi confianza. Yo no confío en la pasividad, yo no confío esperando a que todo se dé. Yo me muevo, me tengo que mover para manifestar los sueños de vida que tengo, que ojalá sean desde la filantropía y no desde el egoísmo.
que sea el mayor beneficio para todos, no solamente para mí. Y siento que en esa medida el llamado más importante en este momento es que la mayoría están cómodos, no dormidos. Yo no llamaría dormidos todavía. O a veces es que uno, si yo lo hago metáfora, estar cómodo es que ya se despertó, ¿sí? Pero no se ha levantado. Se despertó, pero está en la cama, cómodo. Ya se despertó, no vuelve a dormir. Yo ya llevo tantos años en este camino espiritual. Está despierto, pero no se ha levantado, no ha hecho obras, no ha hecho acciones concretas que demuestren que está despierto. Y en este punto es el llamado que se está haciendo desde las jerarquías superiores, sobre todo a los que sienten un llamado un poco de servicio a la humanidad, desde quizás desde que tienen uso de razón. Ya no es tiempo de pasividad, pero tampoco es tiempo de afán, porque no se puede malinterpretar. Bueno, no, entonces sí voy a servir, voy a crear mi empresa y que vengan miles de personas porque les voy a impartir la palabra y no, no se afanen por eso, porque cuando el servidor está listo, el servicio aparece solo. O sea, no hay que salir corriendo a buscar absolutamente a nadie. Obviamente sí, hacer entender o mostrar lo que usted hace, sí, claro que sí, por supuesto. Pero no tener el afán de que tenga que tener tantas personas o eso, de eso se encarga la divinidad si uno tiene la correspondencia y la vibración. Porque tal vez a veces si viene mucha gente no está usted preparado para servirles como debería de ser. Con uno es suficiente. Con una persona es suficiente. El que llegue, entréguele su amor, palabra de amor, mirada de amor, abrazo de amor, como si fuera el último instante que usted va a tener en ese momento de su vida, porque no sabe qué pase los próximos 5 minutos. Y ahí vuelvo a mi filosofía de vida, y es que a mí me gusta tener la muerte aquí a mi lado, aquí, atrasito, ¿sí? Porque si yo tengo la muerte a mi lado, como amiga mía que me acompaña 24/7, me va a susurrar siempre que puede ser el último día. Me va a decir, este es el último momento, ¿qué vas a hacer? Si yo miro para allá, ahí está, llegó, ¿qué hago aquí ahora? Si uno tiene su despertar espiritual, no se va a poner a consumir el tiempo en cosas ociosas o en placeres temporales, sino que va a emanar vibración de amor, que es la mejor manera de consumar un día. Entonces, buscar un poco esa sanación, buscar un poco esa liberación, esa entrega, es tiempo de consagrarse y celebren, bendigan los dolores que han tenido antes que este dolor. Si aquí hay personas que han perdido seres queridos, que han perdido su casa, que han perdido, digamos, muchas cosas en esto, eh, si ahí está el dolor, no les pido que lo trasciendan ya. Acéptenlo, vivan la experiencia, pero en medio de ella agradezcan. La gratitud es la puerta por la que entran las bendiciones. Y a partir de la gratitud sincera, aunque ustedes no entiendan lo que está pasando o para qué esté pasando, el corazón va a estar más sereno. La esperanza va a retornar. Y en la medida en que la esperanza retorne, la visión se hace más clara y la toma de decisiones se hace más acertada. Entonces, también hay que mirar las situaciones difíciles y los dolores que hemos experimentado y bendecirlos. Decir gracias por esto, no entiendo para qué es esto, pero yo sé que en unos años o en un tiempo lo entenderé, porque todo lo que pasa es para mi mayor bien. De esa manera y caminando en medio de algunas situaciones que son confrontantes, difíciles, sostenerse. Yo les digo algo que sin espiritualidad no hay paraíso. Es imposible que una persona sostenga una esperanza, una paciencia y una confianza sin espiritualidad. No importa el método o el camino que usted escoja, crea en algo superior. Como sea que usted lo imagine, lo piense, crea en algo superior a sus fuerzas, porque usted se da cuenta que usted no puede controlar la vida. Uno no puede controlar absolutamente nada. Cuántos planes que uno puede hacer en un momento. Eh, Uno se puede levantar como aquel día y pensar todo lo que va a hacer. Y no está mal. Proyectar porque tenemos esa capacidad como seres humanos. Soñar y manifestar sueños. No obstante, también debemos soltarlos. Soñar, hacer lo que tengamos que hacer por ellos, lo que no se puede hacer en este momento por esos sueños, no hay la posibilidad, no hay la capacidad, qué sé yo, se suelta, ¿sí? Mientras tanto, me entrego a vivir este momento, este día, este instante.
en la medida en que si me la prestan para mañana, pues hago otro poquito para alcanzar ese sueño. Pero voy construyendo un camino y este es el momento de reconstrucción interior, que irá de la mano con una reconstrucción exterior para los que de pronto tuvieron esa dificultad de perder sus hogares o cambiarse de hogar también. A medida que se construyen por dentro. No, no se desestructuró todo lo que son las edificaciones, sino la conciencia humana, sobre todo la que nos llama a este lado del planeta. Y nos están diciendo, oigan, levántense, levántense, no, no vayan a dormir más, no estén tan cómodos, que ya es la hora. Y hablando un poco más profundo de estos temas, estamos en un momento de transición planetaria, es un momento donde las cosas cambian mucho y donde normalmente los desastres naturales tienden a aumentar, ¿sí? Tienden como a estar constantes allí. Con el solo hecho de llamarnos, nos debemos considerar afortunados verdaderamente en este momento, muy, 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 muy afortunados de lo que fue, porque pudo haber sido mucho más grave, muchísimo más grave, ¿sí? Vuelvo y digo, en comparativa, ¿sí? Hace unos años que tembló en Nepal, creo que fue en el 2015. Fueron 9.000 personas muertas, ¿sí? 9.000 personas muertas. Nosotros tenemos pocos, tenemos muchos heridos, tenemos estructuras que ya tienen que cambiar. Somos muy afortunados los que estamos aquí de estar hoy aquí, de estar vivos, no por estar aquí, sino por estar vivos con la posibilidad de reconstruir nuestro interior para vivir de verdad con propósito. Entonces, hacer una revisión muy profunda, un análisis bien exhaustivo, incluso una retrospección para mirar cómo hemos vivido y cómo queremos vivir a partir de ahora. Yo les abro en este momento el espacio para que ustedes, pues las preguntas que tengan las vayan consignando allí en el chat. Y finalmente decirles que desde nuestro lado tenemos toda la puerta abierta para que en lo que ustedes deseen hacer con nosotros, pues aquí estamos para servirles en su proceso de levantarse y caminar. Desde nuestra propia experiencia decimos, no es una tarea fácil, sobre todo cuando se hace en soledad, pero juntos es más fácil. Sí, es un lema que nos gusta mucho. Juntos es más fácil. Entonces nuestra filosofía es crear fraternidad, crear comunidad, de manera que podamos apoyarnos los unos a los otros en la medida que cada uno realmente lo vaya deseando. No teman, por favor, no tengan miedo, no estén mirando que si tembló o no tembló, que si las réplicas, eso tortura más el alma. Confíen, ya pasó lo que tenía que pasar. Y si es que es el caso de que llegara a pasar otra cosa, sí, también sigan confiando, literalmente. Pero a veces nuestras propias interpretaciones de los hechos nos hacen fijar la atención en lo que no se debe, para generar más miedo. No tiene sentido. Ahora mismo tenemos que centrar la atención en lo que nos dé esperanza y confianza. Lo demás que pase, sí, lo demás que pase. Pero ahorita mismo deben centrar la atención en confianza y en esperanza. Siempre lo decimos, la esperanza jamás se debe perder, jamás, ni en el último suspiro de la vida, jamás se debe perder, porque el que tiene esperanza tiene a Dios en su corazón, siempre lo tendrá. Entonces, que no haya miedo de ningún tipo, que ojalá ustedes sigan trabajando en este tema de, de empezar este proceso, ¿sí? De levantarse y caminar un poquito más despiertos. Y principalmente les digo, de lo que va del año, o quizás, no sé si ustedes quieren hacer una cuenta de lo que va de los últimos 2 o 3 años. Eh, Traten de hacerle un altar a sus dolores, un altar interno, por supuesto, porque si ustedes miran su pasado se van a dar cuenta que a partir de dolores es que se volvieron personas más sabias, más valiosas para los demás. Sin dolor nadie evoluciona, por lo menos en este planeta, porque esto es como una escuelita de bachillerato. Literalmente. Tenemos que avanzar y graduarnos. ¿Y cómo nos graduamos? A través del amor incondicional. Tenemos que alcanzar ese estado de amor incondicional y solamente se logra cuando yo abandono el miedo. No hay de otra. Es el único camino, no hay más. Así que qué bueno sería saber cuál es mi miedo más profundo. ¿Cuál es el miedo más profundo que ha despertado esto en mí? Tengo miedo a la soledad, tengo miedo a la muerte, tengo miedo de qué. ¿Cuál es mi mayor miedo? Porque a eso es lo que se movió.
Y a partir de ahí trabajar en eso y decir, no voy a vivir con este miedo. Necesito transformar este miedo en amor, literalmente. Entonces, tenerlo en cuenta. Y bueno, pues aquí está nuestro espacio. Y si ustedes fueron invitados, dígale a la persona que le invitó que de pronto le dé nuestro contacto. Y nosotros tenemos un, un grupo. Yo les voy a compartir aquí mismo ya el enlacecito de ese grupo para que si ustedes quieren ser parte de esa comunidad donde nosotros colocamos, vamos a empezar a colocar muchas cositas interesantes. De ahora en adelante vamos a abrir el grupo y de tal manera que los que quieran ser parte de ello puedan pues recibir información diaria, videos, otras cosas y pues obviamente información acerca de lo que nosotros hacemos. Yo se los voy a pegar aquí en el chat en este momentico y a través de ese enlace pues ya pueden ser parte del grupo, ¿ok? En caso tal de que ustedes deseen empezar pues este proceso de empezar como a recibir ciertas cosas que les puedan ayudar diariamente. Gracias por escucharme una vez más, de verdad. Gracias por confiar en nosotros, en nuestro camino. Eh, es un momento muy bonito para nuestro planeta. Yo lo considero así, desde lo que, digamos, uno puede ver o percibir. Es un momento en el que nos están llamando a convertirnos en el ángel que tenemos que ser. Todos tenemos grandes sensibilidades espirituales, poderes divinos, pero están dormidos y no estamos utilizando esa potencialidad que traíamos en el maletín cuando llegamos a este planeta Tierra. Es hora de abrir el maletín y mirar qué hay allí para crear una vida ya con propósito un poquito más elevado. Así que bueno, solamente ábranse. Una buena manera es, antes de acostarse en las noches, Padre eterno, me abro a los milagros que tú quieras manifestar en mí y a través de mí, de una manera entregada y sincera. Y los milagros vienen en camino, ¿sí? Así que muchas gracias.